Muy buenas noches, querida comunidad. Estamos nuevamente juntos en un episodio más, en una conversación más, en este espacio que tiene como objetivo compartirles contenido de valor para su crecimiento y desarrollo personal. Comunicación, oratoria y liderazgo son nuestros temas. Y esta noche tenemos un invitado de lujo con quien vamos a conversar de un tema muy interesante e importante a la vez. Es storytelling, historias poderosas. Y esta noche tenemos el honor de conversar junto a Juan Carlos Durán. Él es autor, coach, formador en habilidades de comunicación con una amplia trayectoria profesional y en el desarrollo de estas habilidades. Y bueno, sin más preámbulos, te doy la bienvenida, Juan Carlos. Te agradezco tu disposición y el poder, bueno, que estés esta noche acompañándonos y compartiendo. Bienvenido. Muchas gracias, Nitsu, por la invitación. Es para mí un placer poder compartir estos minutos contigo y con todo tu público. Así que a tus órdenes. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. La verdad que, como te comentaba ya previamente, este tema de storytelling, haciendo la invitación, por supuesto, con el apoyo de Fundación Éxodo y Centro de Capacitación Integral, que nos dan todo el soporte y la logística. Y cuando hacíamos la invitación, muchos quedaban ahí como con la curiosidad, aunque no es un tema nuevo, pero creo que todavía para nuestra sociedad no lo estamos utilizando, aplicando, ¿no? Entonces creo que hay mucho por compartir. Tenemos a algunos amigos que están conectados, así que los invitamos a estar atentos y a hacer sus preguntas, por supuesto. Juan Carlos, yo quisiera empezar que tú nos expliques qué es la oratoria y qué recursos y herramientas tiene para entender un poquito de dónde sale el storytelling. ¿Es oratoria, no es oratoria, es otra cosa, tiene relación o no? Ayúdanos a entenderlo un poquito, qué es oratoria y por supuesto qué es storytelling, ¿no? Bueno, seguramente, Nitsu, que tú como coach en oratoria también podrías explicarnos muy bien qué es la oratoria. Te doy mi versión. Para mí, yo entiendo la oratoria como la técnica para comunicar con eficacia. Ni más ni menos que eso, es la técnica para comunicar con eficacia. Es decir, que comunicamos todos permanentemente porque somos criaturas sociales y vivimos en comunidad y necesitamos estar en contacto con las demás personas todo el tiempo. Ahora, existe cierto tipo de comunicación que tiene un propósito. Es decir, no son esas charlas casuales o cuando nos encontramos con gente, familiares o cafecitos, conversaciones que no tienen mayor trascendencia ni una meta, ¿no? Pero a veces sí que nos interesa lograr un objetivo y nos comunicamos con ese objetivo en mente. Por ejemplo, si tú eres un vendedor, tienes que vender tu producto, tienes que vender tu servicio, vas a buscar tus clientes y al cliente le lanzas tu pitch de venta de tu producto o tu servicio. ¿Qué es lo que quieres? En última instancia, lo que estás buscando es vender ese producto o ese servicio, que esa persona te lo compre. Y para eso tienes que persuadirlo. Es una comunicación de tipo persuasiva. Otro ejemplo, en el caso de los profesores. Los profesores, cuando están comunicando dentro de un aula a estudiantes, ya sean estudiantes escolares o estudiantes universitarios, en el caso de docentes universitarios, también tienen un objetivo. Y ese objetivo es trasladar esa información de una manera eficaz para que sea entendida por los estudiantes, para que sea absorbida de la mejor manera. Esa es una comunicación ya no persuasiva, sino una comunicación de tipo informativo. Ese es el segundo ejemplo. Ya para poner un tercer ejemplo, es ese tipo de comunicación que se da, por ejemplo, cuando trabajamos dentro de un equipo y nosotros somos líderes y damos una conversación al grupo porque lo que estamos buscando es elevar los ánimos y elevar también el desempeño de ese grupo. Entonces se trata de una charla motivacional o inspiradora. Allí el objetivo de esa comunicación es precisamente la inspiración o motivar. Entonces ahí tienes tres casos, tres ejemplos concretos de una comunicación con objetivo, bien sea persuasiva, informativa o motivacional. Exactamente. Y Correcto.
te tomo la palabra ahí, siempre nosotros decimos, todo comunica, todo lo que nosotros hacemos, no solamente de manera oral nuestras palabras, sino nuestra postura, nuestros gestos, todo comunica. Pero qué importante es lo que tú dices, que nuestra comunicación es efectiva cuando tiene un propósito, ¿no? Cuando está direccionada, cuando tiene una intención, más allá de solo transmitir algo, ¿no? Eh, Ahí ya creo que ya nos introduces un poco a lo que es storytelling, ¿no? Coméntanos entonces, el storytelling se va a ir desglosando de la oratoria, es una comunicación con propósito, así como nos explicaba un poquito de estos enfoques informativos, de motivación o de dirección. El storytelling, por dónde va más o menos? A ver, el storytelling es algo más viejo que el agua tibia. No es ni más ni menos que contar historias. Lo que pasa es que parece que lo que se dice en inglés es como tiene más, es más glamuroso, ¿no? Suena como más interesante. Entonces, el storytelling, el contar historias. Pero ya te digo, no es ni más ni menos que contar historias y las historias se vienen contando desde los albores de la humanidad cuando Así los es, seres sí. humanos empezamos a comunicarnos. ¿Por qué? Porque pongámonos a pensar que desde que hemos ido evolucionando y primero hemos desarrollado la comunicación de tipo oral. Durante cientos Exactamente. de miles de años, los seres humanos se comunicaban solamente de manera oral, no existía la escritura. La escritura es una invención que tiene 5.000 años de antigüedad, no más, y el ser humano se estima que está sobre la faz de la Tierra como especie 200.000, 250.000 años. Entonces, ¿cómo hacían estos primeros Homo sapiens para trasladar información dentro del grupo y de generación en generación? Se piensa que lo hacían a través de los relatos. Entonces, nuestros cerebros como especie están cableados para interpretar el mundo a través de relatos, por eso mismo. Los relatos son inherentes a la comunicación humana. Entonces, cuando utilizamos nosotros esos relatos, cuando contamos historias, estamos apelando a esa naturaleza narrativa que tiene el ser humano para lograr que nuestra comunicación sea más efectiva. Entonces, tú me preguntas, ¿qué es primero, la oratoria o el storytelling? La oratoria es posterior al storytelling. El storytelling, el contar historias, es antiquísimo. Y la oratoria, como las técnicas, ese conocimiento destinado a ser más eficaz en la comunicación, que podríamos equipararlo, digamos, con la retórica, tiene su origen, su punto de partida en la civilización griega antigua. Estamos hablando del 500 antes de Cristo, ¿no? Con la creación del sistema democrático en Atenas y la antigua Grecia, pero no me voy a, no me voy a meter en mayor detalles históricos Claro. aquí porque no es el caso. Lo importante es entender que contar historias se cuenta historias mucho antes de que se desarrolle el arte de la oratoria. Es verdad que una vez que se empieza a desarrollar la oratoria como ese conjunto de conocimientos para ser más eficaces en la comunicación, rápidamente se identifica que uno de los elementos más importantes, más eficaces y más útiles a la hora de comunicar es contar historias. Es Exacto. contar historias. Ahora, storytelling, contar historias, lo tienes en diversos formatos. Porque aquí nosotros en oratoria estamos hablando de la comunicación oral, pero Exactamente. storytelling también tienes el contar historias en formato gráfico, ¿no? Los cómics, los animes, lo tienes en formato audiovisual, las obras de teatro, las películas, radionovelas. Hay una serie de formatos del storytelling. Aquí nosotros nos interesa es el storytelling aplicado a la comunicación oral, que ese es el punto de nuestro interés, el punto de mi interés como coach en comunicación eficaz. Exactamente, ¿no? Bueno, ahí un poquito respaldando lo que tú dices, pues la tradición oral es una importante fuente de la historia, ¿no? Y está acompañando a la evolución del hombre en sociedad, a la evolución del lenguaje a lo largo de toda su vida, ¿no? Y también me parece interesante lo que tú dices, ¿no? A veces mencionarlo en inglés o darle un nombre así un poco más sofisticado pareciera que es algo nuevo, pero es algo, es una habilidad, una cosa muy innata, ¿no? En el hombre. Creo que todos sabemos contar historias, pero
por supuesto, se puede practicar y desarrollar para que esta historia pueda conectar de manera más eficaz, ¿no? ¿Cuáles serían esos elementos que hacen que mi historia pueda conectar, sea memorable y pase de ser una persona que de repente informa, comenta una anécdota, una historia, una intención puede ser también, a realmente hacer storytelling, ¿no? Y tener esa conexión, ¿no? Tal como yo lo entiendo, el storytelling es contar historias, sí, pero contar historias con un propósito. Ese propósito es trasladar un mensaje. Es decir, como decías tú, contar un chiste basado en una anécdota no sería en ese sentido storytelling. Contar una anécdota de lo que me pasó esta mañana cuando iba a trabajar y me encontré con una situación pintoresca en el camino tampoco es storytelling, ¿no? Storytelling como herramienta de la oratoria se da cuando tenemos una historia y contamos esa historia con el objetivo de trasladar mejor un mensaje. Las dos cosas van vinculadas de manera inextricable, como se diría, ¿no? Hablando del storytelling. Entonces, ¿por qué es importante el storytelling cuando estamos comunicando? Porque te permite básicamente tres cosas. Por un lado, te permite ganar en atención de la audiencia. ¿Por qué? Por lo que señalábamos al principio. Los seres humanos tenemos nuestro cerebro formateado para prestar atención a las historias. Y eso se ve muy claramente con los niños pequeños, ¿no? Cuando escuchan ese, érase una vez y Sí, ¡tan! ¿No? Quiero saber que continúa. Y lo mismo pasa con los adultos. Las historias nos enganchan y disfrutamos de las historias. Tanto es así que existe industrias enteras dedicadas a contar historias, ¿no? El cine no es ni más ni menos el contar historias. Entonces, cuando utilizamos el storytelling o contamos historias, logramos captar esa atención de la audiencia que a veces de otra manera es difícil captar. La atención es el recurso más escaso y esta es la máquina perfecta de la distracción que la tienes a la palma de la mano, ¿no? Pronto que tú estés, si eres un profesor y la audiencia, tus alumnos están empezando a aburrir, lo único que tienen que hacer es sacar esto y ya los perdiste. sí, exactamente. Lo mismo en una presentación profesional, lo mismo en una presentación en foros. Es decir, la atención es importante y el storytelling te ayuda a retenerla. Eso por una parte. En segundo lugar, con el storytelling, lo que ganas es mayor retención. ¿Retención de qué? Del mensaje. Si tú tienes un mensaje que comunicar y expresas ese mensaje en términos teóricos y abstractos solamente, es más difícil para tu interlocutor o para la audiencia recordarlos. Pero como te decía al principio, si conectas una historia con el mensaje, la gente recuerda, retiene mucho más ese mensaje de lo que harías si se lo cuentas de una manera meramente abstracta. Un claro ejemplo de ello, muy interesante, son las parábolas bíblicas. Las Sí, sí, parábolas sí. bíblicas no son más que historias que trasladan un mensaje y además, curiosamente, ese mensaje suele ser metafórico. Ni siquiera es un mensaje concreto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso Claro. del mensaje de quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? No es que tenemos que tomar literalmente ese mensaje en términos de pensar quién va a tirar la piedra, ¿no? Se trata de otro mensaje que está detrás de esa metáfora y como nosotros recordamos la historia, recordamos ese mensaje. Entonces, mayor retención es el segundo elemento. Recordemos, mayor atención y mayor retención. Y finalmente, en último lugar, el tercer punto es fundamental para la comunicación. Y muchas veces se deja de lado, que es la conexión. ¿Por qué? Porque a diferencia de una comunicación en términos únicamente abstractos y de conceptos, las historias involucran emociones. Y las emociones hacen que las personas recordemos los hechos que están vinculados con esas emociones mucho más. Por eso seguramente
Si yo te preguntase ahora,